Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, me da mucho gusto estar de regreso con ustedes. Vamos a comenzar con un reporte con las últimas novedades y noticias tanto de Jungkook como de Jimin. Para esto me voy a servir de las cuentas de Golden JK Universe, que si ustedes los visitan en ex Twitter van a encontrar todo lo que son las actualizaciones. Generalmente todos los días reportan los avances de la música de Jungkook, es decir, qué nuevos récords se van rompiendo, así como también qué nuevos premios o reconocimientos va adquiriendo Jungkook. Esto pasa todos los días, tanto con Jimin como con Jungkook tenemos que van rompiendo récords y, como les decía, también van ganando muchos reconocimientos de diferente índole. También vemos cómo pues las fans se organizan para estas causas benéficas que pues se hacen en nombre de Jungkook. También esto lo hemos visto a nombre de Jimin. Y por si fuera poco, esta semana también tuvimos la celebración del día de Jungkook, el 9 de enero. Es un día que él eligió así hace 6 años y desde entonces pues lo festejamos siempre con él. Y pues también Jungkook ahora sí que nos dio un regalo maravilloso, lo convirtió en tendencia en ex Twitter, nos dejó una carta que probablemente ustedes ya han visto porque lleva varios días pues ahora sí que pululando por internet, donde básicamente nos dice que lamenta llegar tarde para darnos este saludo de Año Nuevo. Luego también nos comenta que pues ya solo falta poquito para que salga de lo que sería su servicio militar, que pues básicamente también extraña mucho a ARMY y que ya quiere vernos. Nos da estas bendiciones de Año Nuevo, nos desea que no nos enfermemos tan fuerte y también que podamos dormir tranquilos. Creo que esto refleja mucho también el pensamiento que actualmente tiene Jungkook. Esta carta realmente es muy linda y, como les decía, pues ya está disponible en diferentes sitios. Creo que es algo que él pensó mucho para podernos compartir y, como les decía, pues tenemos aquí desde pues notas de Billboard, reconocimientos que se le dan en diferentes partes del mundo, y seguimos viendo lo que les comentaba en un principio de este video, cómo su música se va pues ahora sí que todavía expandiendo y pues como podemos ver todo lo que él sigue creciendo como artista. Jimin Revolution Latam, por su parte, aquí vamos a ver también un resumen de las actividades de Jimin, que de repente se podría sentir diferente, a lo que me refiero, expresamente, por ejemplo, de parte de las fans de Hungría. Para Jimin, mes con mes se han encargado de mandar un arreglo floral para llevar la cuenta de el regreso de Jimin. Esto se me hace un detalle muy bonito de parte de las fans de Hungría específicamente. Ahora mandaron este preciosísimo arreglo con el número 5, que son los meses que faltan para que Jimin regrese. Comentaban que ahora eligieron este color de flores porque querían que fuera algo muy alegre, también porque nos vamos acercando pues a la primavera y esperemos a momentos más cálidos. Y bueno, esto lo dejan directamente en lo que sería la cafetería del papá de Jimin. Aquí, por ejemplo, reportan que K-Media dice: Jimin está ejerciendo una influencia abrumadora en el mercado musical estadounidense que abarca América del Norte y del Sur. En particular, tiene un significado más profundo porque este logro se consiguió basándose en el apoyo apasionado de las fans, sin publicidad, y ya sabemos que sin que Jimin suene en la radio. Así que esto lo hace ser un logro realmente muy grande el que ha tenido Jimin. Por otro lado, también vemos cómo podemos participar en diferentes votaciones y seguimos viendo los números de Jimin, cómo se van colocando pues ahora sí que sus canciones, quiénes o qué canciones tienen más streamings. En Mesamashi TV, uno de los canales destacados de la televisión, pues sacan este reportaje acerca de The Truth Untold de Jimin, la exhibición, que tiene varias cosas diferentes a lo que se ha mostrado tanto en Corea como en Estados Unidos. Hay una sala, digamos, con sonido envolvente de 360 y que ha llamado muchísimo la atención. También las grandes filas que se han hecho para poder entrar a la exhibición, el que también se están agotando los souvenirs, que esto ha pasado creo que tanto en Corea como en Estados Unidos. Y bueno, pues esto es parte de lo que se está reportando. En Japón todavía la televisión tiene muchísimo peso, así como la venta de discos físicos. Esto es algo
algo, digamos, que lo hace ser muy distintivo cuando hablamos de Japón. Y pues también hacen como recuento de cosas curiosas de Jimin. Dice, cuando él se puso estas mechitas, que yo me acuerdo que yo también estaba muy sorprendida porque es cierto, había mucho arte al respecto y pues muchas veces, o sea, cuando tú eres nuevita o baby army, pues no entiendes de qué se trataba esto. Y dice, ¿cómo Jimin se vería precioso también con su cabello largo? Estamos de acuerdo. Dice, el día que estas fotos salieron, dice, bueno, se revolucionó internet y cómo pues pudimos ver el arte dedicado a este momento muy específico de Jimin. Por ejemplo, es precioso, es de Yuralien. Pues vemos como el avance hasta que quedaron las mechitas de Jimin. Se ve precioso. La verdad es que es lindo poder recordar estos momentos del pasado de Jimin y que además también podemos ver reflejado en el arte. Ahora, otra de las notas que salieron en los días anteriores que no había podido reportar es que el padre de Jimin está exhibiendo parte de los trofeos de Jimin en su café, y aquí podemos ver un video de justamente estos trofeos que el papá logra ahorita tener en la cafetería. Sabemos que precisamente como está la exhibición de Jimin en Japón, me imagino que pues solo le pudieron prestar estos, que igual son muy significativos porque cada premio que ha ganado Jimin, imagínense, y además pues el amor de su papá. Ahora tenemos para comentar otra nota importante acerca de Jimin, de los récords que está consiguiendo, porque justamente esta semana en Billboard Jimin regresa tanto a las listas 200, que incluye pues prácticamente todo el planeta, así como el Billboard Hot 100, que es más exclusiva de Estados Unidos, y como tenemos este regreso triunfal de Jimin y además recupera un montón de lugares. Ahora, entre otras notas interesantes, fíjense que esta semana también se estuvo hablando mucho, ya saben, las antis, acerca de que Jimin estaba muy operado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que obviamente el fandom que amamos y protegemos a Jimin estuvieron haciendo estas comparaciones del rostro de Jimin. Ahora, si estamos hablando de un país como Corea, donde culturalmente toda la gente se opera, digo, si fuera el caso que Jimin o cualquiera de los chicos de BTS tuviera un retoque por aquí o por allá, digo, donde yo creo que más lo he notado es en sus tonos de piel, porque como ustedes saben, el tono de piel en Corea te da cierto estatus, y creo que eso sí he notado que se le ha aclarado, y si le han operado algún ojo, lo que sea, bueno, ¿qué más da? Ahora tenemos arte de la preciosa Cami, que nos muestra Jungkook súper precioso, pero luego también nos hace una comparación con Jimin. Es, digamos, ella misma lo hace como si fuera una especie de meme y nos comparte su precioso arte de los chicos. Recuerden que todo este arte, ustedes no me estuvieron viendo activa, pero yo estuve colocando arte todos los días en lo que serían nuestras páginas de Facebook. Es decir, si ustedes me siguen, por ejemplo, en Domina y su Imperio Romano, se van a dar cuenta que estuve poniendo muchísimo arte, y como regalo, digamos, de Navidad, también en lo que es nuestra comunidad directamente en Telegram también estuve poniendo muchísimo arte. Prácticamente estuve muy activa por ese lado, y si ustedes me siguen, ya les decía, tanto en Facebook como en Telegram, se habrán dado cuenta de esto. Y también pues la calidad del arte que sigue saliendo es maravillosa. Ya saben que es muy importante para mí ponerles esta sección de arte y que ustedes tengan acceso a pues todo lo que se está haciendo. Este arte, la verdad es que también ya está en la comunidad de Telegram, un poco atrevido diría yo. Y hablando acerca de Jimin con sus mechitas y su cabello largo, bueno, como que quedaba muy ad hoc. Por otro lado también tenemos arte de Jungkook. Aquí ya saben, yo les pongo los datos de las artistas porque considero que es importante darles los créditos. Este arte está muy interesante. La luz de los ojos de Jungkook me llamó mucho la atención. Aya Airen también nos ha estado compartiendo este arte petit, aquí recordando uno de los momentos que creo que fue muy significativo del 2024, Are You Sure? Y también pues tenemos a Rebe, que nos regala este otro preciosísimo arte de el Jikook. Ahora les comparto este arte que es del 2021, donde tenemos justamente a Hobi y a Jimin, porque entre las noticias más destacadas ha sido el hecho de que Hobi va a iniciar su gira mundial y va a venir a México. Digamos, es el único país de Latinoamérica de momento que él ha confirmado.
Esto ha causado de repente un poquito de revuelo en las redes, pero bueno, lo que es importante y lo que yo quiero pues festejar con ustedes, aparte pues observando estos artes preciosos, es justamente el que pues Hobbii va a estar de gira, que ha sido una de las notas más importantes, además de, como les decía, pues estos preciosísimos artes. Ahora vamos a visitar la cuenta de Calico Cat 13. Esta cuenta se la recomiendo siempre mucho porque hace unos, digamos, como análisis muy interesantes acerca del Jikook. Aquí me mató de la risa, la verdad, el cabello de Jimin, sí dije, santo Dios, mucho volumen, pero lo que me llamó la atención es como, pues el lenguaje corporal de los chicos, ¿no? La manita de Jimin, ahora sí que sobre la pierna de Jungkook, dejando un poco de lado su cabello, y como también nos hace, bueno, el recuento de todo lo que ha sido la vida militar de los chicos. Esto vemos, bueno, cuando fueron sus primeros momentos, esas como primeras clases durante esas 5 semanas, donde hablaban que ellos dos eran soldados ejemplares, además de que colecciona una cantidad, como les decía, de hilos, donde también podemos ver pues toda esta historia del Jikook que tanto nos apasiona y que amamos, y también pues llega a compartir pues notas interesantes. Hace, como les decía, por ejemplo aquí, este análisis de los chicos en Sapporo, de el Are You Sure, que tenemos todavía que comentar mucho acerca de eso, y de las firmas que los chicos van dando. Aquí, por ejemplo, tenemos otra, que esta es del 10 de enero, una dedicatoria. Por ejemplo, Jungkook le decía, trabajaste tan duro, ve a casa sano y salvo, y Jimin solo puso su nombre. Y como pues también estas historias de soldados, lo que han vivido al lado de Jimin y Jungkook en su base, dice, es que es precioso lo que podemos ver y conocer. Esto, por ejemplo, es la historia de uno de justamente estos compañeros de los chicos, donde dice que su experiencia más memorable fue poder estar con Jimin todos los días y comer lo que preparaba Jungkook. Y lo dice así, la experiencia más memorable fue ver a Jimin y comer las comidas preparadas por Jungkook. Y como nos comenta que lo más probable es que esté hablando del entrenamiento del KCTC que se llevó a cabo el año pasado del 16 al 26 de abril, que incluyó 4 días y 3 noches de intensa batalla, y cómo se prepararon durante un mes para llegar hasta este punto, y cómo todavía muchos de los soldados que actualmente están saliendo y que tuvieron la oportunidad de estar con ellos están compartiendo todas estas anécdotas y momentos bonitos vividos con el Jikook. Y bueno, ya de ahí, como ustedes se van a dar cuenta, pues seguimos con todas estas firmas. Esta es del 9 de enero y como Jungkook dice, no lo voy a firmar, y Jimin dice, no, yo tampoco. O sea, probablemente era otro de sus compañeros a los cuales ellos les tenían mucho cariño y pues les daba pena pues que se fuera. Y también pues continuamos con, como les decía, análisis dedicados a Are You Sure y a momentos importantes y relevantes que tienen que ver con el Jikook. Y pues aprovecho este momento para pues darles una disculpa porque no pude estar presente con ustedes en fin de año, agradecerles muchísimo por su paciencia, a todos los miembros del canal, gracias por pues su confianza y seguir estando aquí conmigo, e invitarles pues a que participen con el hashtag yo colaboro en el canal cuando dejen sus mensajes, para que yo de ahí pueda elegir lo que va a estar próximamente en nuestro podcast. Y pues una vez más agradecerles a todos los que están aquí. Gracias, gracias, gracias. Feliz año nuevo. ¿Qué les puedo decir si no es que les deseo lo mejor de lo mejor? Y lo hago pues con Jimin. Ahora sí, les dejo pues un beso gigante y les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.